Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices no curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen
en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Le dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pero volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era al amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si ese no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió
lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: ¡a ese no! ¡A Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y, acercándose a él, le decían: ¡Ja, ja, ja! ¡Salve, rey de los judíos! y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y crucifícalo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: he aquí a vuestro rey. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Pero en el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces
los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En ese momento, todos nos arrodillamos. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y, como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender este misterio de la pasión del Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos haces comprender esta entrega de amor, de misericordia. El Hijo de Dios que viene a salvarnos, dar su vida para rescatar a la humanidad del pecado, de la muerte, y así podamos encontrar la promesa de la vida eterna, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, en este Viernes Santo celebramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con una liturgia austera, donde el Señor Jesús se entrega por amor a la humanidad, que nos viene a salvar del pecado, de la muerte, para que podamos entender el sentido de la vida. Meditamos la pasión del Señor, todo lo que tiene que sufrir para salvar a la humanidad, que se entrega por amor en la cruz. Este instrumento
que era utilizado en los imperios, forma de castigar a aquellos que iban en contra de la ley, que el mismo Señor sufrirá para el rescate de la humanidad. La cruz se vuelve bendición, y por eso nosotros como cristianos nos persignamos, porque Cristo venció al diablo de los demonios. Por eso, 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 y siguientes, nos dirá: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios. Como está escrito: acabaré con la sabiduría de los sabios y confundiré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde hay un sabio? ¿Dónde un letrado? ¿Dónde un investigador de este mundo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría. Dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero para los llamados tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres. Por eso vemos la actitud del Hijo de Dios, que con amor y humildad se entrega por la humanidad. Vemos cómo este texto se divide en 4 partes. En el capítulo 18, verso 1 al 13, arresto al Señor Jesús. En esta escena introduce el drama de la pasión. Es una lucha entre Jesús y Satanás, encarnado en Judas, entre la luz y las tinieblas. Santo, que puede acabar con la victoria del Señor Jesús, echa bajo el poder del demonio y que va a hacer la salvación para los suyos. Esta escena sucede en el huerto. Así como en un huerto tuvo lugar la primera caída de la humanidad, el único punto de contacto con los evangelios sinópticos, que son los 3 evangelios de San Marcos, San Mateo y San Lucas, que tienen semejanzas y diferencias en un mismo texto. El beber la copa es presentado como algo positivo que proviene del Padre. La pasión es el triunfo y la gloria del Señor Jesús. La segunda parte es tomada del capítulo 18, verso del 14 al 27, donde el Señor Jesús tiene que comparecer ante Caifás en el Sanedrín. También veremos las negaciones de San Pedro. En el Evangelio de San Juan, coloca las negaciones de San Pedro antes y después del interrogatorio por el sumo sacerdote. Así contrasta fuertemente la respuesta del Señor Jesús con la conducta del discípulo. Jesús responde que no ha dicho nada en secreto, que hay gente que sabe muy bien todo lo que él ha dicho. Nadie lo sabe mejor que San Pedro y los discípulos. A ellos les tocará en adelante hablar de esa experiencia maravillosa del Señor Jesús. La tragedia entonces, y ahora, es que el discípulo no habla como Jesús, respondiendo yo soy. El hablar como Jesús era peligroso y podía llevarlo a la prisión. Cuando Pedro niega al Señor Jesús por tercera vez, el gallo canta. Algunos creen que los gallos eran animales impuros porque estaban asociados con la magia y el demonio. De modo que al cantar el gallo, quien canta no es otro que el demonio que ha obtenido una importante victoria. 3. En el capítulo 18, verso 28, hasta el capítulo 19, verso 16. El Señor Jesús, ante Pilato, condena a muerte. El Evangelio de San Juan presenta el juicio del Señor Jesús ante el gobernador romano en una serie de 7 pequeñas escenas o diálogos, fuera y dentro del palacio. La primera escena, ante la gente. Capítulo 18, verso 29 al 32. Anuncia que se trata de una cuestión de vida o muerte, a manos de los romanos, según lo anunciado por el Señor Jesús. En la segunda escena, capítulo 18, verso del 33 al 37. Dentro del palacio, el Señor Jesús se proclama rey. Su reinado
y poder no es como del mundo. El Señor Jesús es Rey, Maestro, que no tiene súbditos, sino discípulos, los que escuchan su voz. En la tercera escena, en el capítulo 18, verso del 38 al 40. De nuevo ante la gente, Pilato proclama la inocencia del Señor Jesús. Los judíos rechazan el reino de verdad que ofrece el Señor Jesús y piden a cambio la liberación de Barrabás, un asaltante para los romanos, uno de los que luchaba violentamente por la independencia y la libertad política de Judea. Cuarto, la escena central, capítulo 19, verso del 1 al 3, en la que el Señor Jesús es insultado y rechazado como rey. Aunque sucede dentro del palacio, porque Pilato sale afuera después de ella, deja la impresión de que la coronación del Señor Jesús sucede a vista de todo el mundo. Solamente menciona la corona y el manto, que eran símbolos comunes de la realeza. La quinta escena, en el capítulo 19, verso del 4 al 7. Pilato vuelve a salir y proclama nuevamente la inocencia del Señor Jesús, que es realmente el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, aunque los judíos se niegan a aceptarlo. En la sexta escena, capítulo 19, verso 8 al 12, Pilato está asustado, porque como muchos de su tiempo, creían en la encarnación de los dioses y en el peligro que corría de ofender a un Dios, porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesús le dice que la providencia ha puesto en sus manos el tomar una decisión de la cual no puede escapar. En la última escena del capítulo 19, verso del 13 al 16, Pilato, que temía al César mucho más que a Dios, con su autoridad oficial y sin saberlo, él hace una declaración suprema sobre Jesús. Es el rey que inaugura el reinado de Dios, como cuando se trata de algo muy importante. El evangelista nos da los datos exactos de la proclamación: el lugar enlosado, el día de la víspera de la Pascua, y la hora al mediodía. La gente reniega de Dios, que era el único rey de Israel, y prefieren acatar al odiado César, antes que aceptar el reino del Señor Jesús. Pilato entrega al Señor Jesús a su suerte en la cruz. Y cuarto, crucifixión y muerte del Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan se presenta el Calvario como una especie de escenario que tiene por centro la cruz del Señor Jesús. 5 grupos de personas van pasando por ese escenario, ejecutando cada cual su función. Cada cual revela una cualidad del reinado del Señor Jesús que se ejerce desde la cruz. Dios reina desde un madero. El Evangelio de San Juan presenta a Jesús animoso y triunfador llevando su propia cruz. No hay lugar para la debilidad, ni para un cireneo que le ayude. El Señor Jesús es crucificado en medio, donde va a estar a partir de esta hora. En el capítulo 18, verso 20, 19 al 26. Aunque sucedió en el palacio de Pilato, la primera acción presenta al Señor Jesús como rey que debe ser reconocido por todo el mundo, por todas las lenguas. El reino del Señor Jesús goza de la universalidad. La segunda acción es protagonizada por los soldados que no quieren rasgar la túnica del Señor Jesús. Un trozo de ropa o de tela, como una bandera, puede representar a una comunidad. El Evangelio de San Juan emplea aquí la misma palabra que en el capítulo 7, verso 43, donde la gente de Jerusalén estaba dividida en sus opiniones sobre el Señor Jesús. Los que pertenecen al Señor Jesús, los miembros de su reino, deben mantenerse unidos y sin rasgarse. El reino del Señor Jesús exige unidad. El que se separa de la unidad deja de pertenecer al reino. En la sección central de los acontecimientos, en el verso 25 al 27, el Señor Jesús anuncia el nacimiento de la nueva familia escatológica. Su reino es una unión familiar. Sus discípulos van a tener el mismo Padre y la misma Madre que Él, sino plenamente hermanos y hermanas entre sí. El discípulo que acogió a la Santísima Virgen María en su casa, y por eso nosotros también como cristianos estamos llamados a acoger a la Santísima Virgen María como Madre
en nuestro corazón, como Madre nuestra. Por último, la muerte del Señor Jesús. El Señor que sabe que ha terminado su misión al revelar la familia escatológica, para llevar la Escritura a su cumplimiento. El Señor Jesús muere entregando su Espíritu. La sed del Señor Jesús está asociada con el Espíritu que va a dar a los creyentes. El Señor Jesús desea donar el Espíritu. El Evangelio de San Juan emplea el mismo verbo que usa para la traición de Judas, por largo tiempo planeada y pensada. El Señor Jesús, al irse, entrega su Espíritu a los que creen en Él, a la Santísima Virgen María, al discípulo que está al pie de la cruz. En el Evangelio de San Lucas, el Espíritu vendrá sobre la Virgen María y los discípulos en Pentecostés. Para el Evangelio de San Juan, el Espíritu es el puente que salva la distancia entre Jesús, muerto y resucitado. La primera acción pascual del Señor Jesús será entregar de nuevo su Espíritu a los suyos. La comunidad y el reino del Señor Jesús, más que por reglas y leyes, va a ser guiada por la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. La última acción que tiene lugar el Calvario es la apertura del costado del Señor Jesús, de donde emanan sangre y agua. El Evangelio de San Juan insiste en que él mismo lo vio, dando testimonio de las maravillas del Señor. La sangre y el agua significan los sacramentos, Eucaristía y bautismo, que derivan su eficacia de la pasión del Señor Jesús. Para el Evangelio de San Juan, el reinado del Señor Jesús está integrado por personas que lo reconocen como su Rey. Permanecen en la unidad, forman una familia con el Señor Jesús, son guiados por su Espíritu y celebran su presencia y memoria a través de los sacramentos. El Señor Jesús es enterrado como Rey, con gran abundancia de perfumes, en un sepulcro nuevo. Es enterrado en un huerto, como al comienzo de la pasión. La caída de Adán ha sido reparada por el Señor Jesús. Una nueva comunidad, un nuevo Israel, acaba de nacer al morir el Señor Jesús, que entregará la vida por sus amigos. El reino de Dios ha sido inaugurado con la revelación del Rey, del amor del Padre, que envía a su Hijo para salvarnos. Por eso nosotros, como enamorados de Dios, en este Viernes Santo, viviremos el ayuno corporal. Oraremos las estaciones de la pasión del Señor Jesús. Es el único día que no se celebra misa, hasta que celebremos la vigilia pascual, donde viviremos con alegría la resurrección del Señor Jesús, que ha vencido la muerte. De Iglesia, en esa unidad, celebraremos la palabra, y donde nos uniremos orando por la Iglesia, por las necesidades del mundo, que todos nos unimos a meditar la pasión del Señor. Nos lleva a tener el gran compromiso como cristianos, como hijos de Dios, para llevar esta gran obra de la evangelización. Y por último, meditaremos las 7 palabras, esas súplicas que el Señor hará desde la cruz, para enseñarnos su amor, su humildad, que la humanidad está llamada a hacer la voluntad de Dios, para que así podamos ser herederos de la promesa de la vida eterna. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos que nos das, que nos enseñan a vivir nuestra fe, porque por amor has entregado a tu Hijo Jesús para salvarnos, para mostrarnos el reino, la buena noticia, y que como Hijo de Dios sepamos amarnos unos a otros, en el respeto, en el servicio, de ayudarnos unos a otros, y que a la luz del Espíritu Santo, que nos hace vivir nuestra fe, para dar pasos firmes, y unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos para llevar esta obra de evangelización, donde nos enseña a abrazar la cruz, para cada día creer, confiar, y ante los momentos difíciles que se presenten en la vida, no quitemos la mirada al Señor Jesús, que viene a darnos vida y vida en abundancia. Que sepamos creer, confiar, que ante estos momentos de pandemia,
el Señor nos protege, que no tengamos miedo, que fuera toda tristeza, soledad, pánico, angustia, depresión. Que sepamos esperar en Dios, porque Él tiene palabra de vida eterna. Jamás se oye decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados. Oremos por los que están enfermos de este virus, como también de distintas enfermedades, para que sea la sangre preciosa de Jesús sanando, liberando, porque lo imposible es posible. Pedimos por las familias, unidas desde el amor de Dios, y así el hombre y la mujer unir sus vidas en el santo matrimonio, para ser bendición para sus generaciones futuras. Como también pedimos por los gobernantes, la gran responsabilidad de dirigir una nación y ayudar en la parte social, como también en la economía, para que juntos como hermanos podamos salir adelante y podamos dar gloria a Dios. Entrega tu petición, tu necesidad, tu vida, tu historia. Que sigamos orando con fe, reclamando sus promesas a través de su palabra, pidiendo los sacramentos, especialmente la Eucaristía, milagro de amor, y saber esperar en el momento indicado, el Kairos, el tiempo de la bendición de Dios en nuestras vidas. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nosotros como hijos de Dios, sepamos abrazar la cruz, que nos enseña a seguir adelante, a pesar de los momentos difíciles y adversos, porque en Jesús encontramos la vida eterna. Gracias a todos por apoyar esta obra de evangelización, a través de mi canal YouTube, también por Facebook, Instagram y Twitter. Juntos podamos llevar esta obra de evangelización y juntos podamos ver la gloria de Dios. Te invito a entregar tus peticiones al teléfono +57 312 890 0156 para que juntos veamos los regalos del cielo.